gustaría ahora sí meterme de lleno con la ideología de género, porque este libro, si bien dedica el primer capítulo a la nueva izquierda, el resto se dedica a la ideología de género de lleno. La ideología de género tiene, o se puede dividir analíticamente, en dos grandes bloques. Uno es el feminismo radical y otro es el homosexualismo ideológico, los lobbies LGTB. Lo primero lo estudié, lo escribí yo, lo segundo lo estudió, lo escribió Nicolás. De modo que en los minutos que me restan voy a comentarles un poco sobre qué es el feminismo radical y qué consecuencias está teniendo y cómo además en el feminismo se encuentra el origen filosófico, digamos, de la ideología de género. Para entender qué es el feminismo, tenemos que entender que no existe una cosa que se llame como el feminismo. No hay un feminismo, no hay una cosa compacta, unívoca, homogénea que se llame el feminismo. Existen muchos feminismos a lo largo de la historia. Tanto así que la academia tiende a agruparlos en distintas olas. Primera ola de feminismo, segunda ola de feminismo, tercera ola de feminismo y hoy se habla incluso del posfeminismo. ¿Qué es esto de las olas? Bueno, los orígenes del feminismo se encuentran en las revoluciones liberales de hace más de 3 siglos. Estamos hablando de revoluciones acontecidas fundamentalmente en los Estados Unidos, en Francia y en Inglaterra. Revoluciones liberales inspiradas por una filosofía liberal que anuncia la igualdad ante la ley y que hace movilizarse a grupos de mujeres en favor del voto femenino. A estos grupos, la academia los tiende a llamar feminismo de primera ola, es decir, el origen del feminismo. Sin embargo, ellas no se asumían feministas, ellas nunca se dijeron feministas a sí mismas. Ellas se llamaban sufragistas. Lo que estaban pidiendo era el sufragio universal, poder votar, elegir y poder ser elegidas también. Poder ir a las universidades, poder heredar, poder tener igualdad ante la ley en comparación con el hombre, cosa que a nuestro juicio es completamente justa. Entonces la pregunta es ¿cuándo se pervierte este feminismo, digamos que parte de una noción de igualdad ante la ley? Se pervierte, fíjense ustedes cómo coincide incluso con la tesis del libro, se pervierte con un escrito de Federico Engels. ¿Quién fue Federico Engels? El socio intelectual de Marx, es decir, el padre de la izquierda moderna. Federico Engels en el año 1884 escribe un librito que se llama El origen del Estado, la familia y la propiedad privada. En este libro, Engels dice lo siguiente: en la familia, el hombre es el burgués y la mujer es el proletariado. En la familia, el hombre es el burgués y la mujer es el proletariado. Engels es uno de los pensadores de la vieja izquierda. Él estaba llamando a la revolución de clases, a la revolución de los obreros, el proletariado contra los burgueses. Pero ¿qué estaba haciendo al decir que en la familia el hombre es el burgués y la mujer es el proletariado? Estaba diciendo que había también al mismo tiempo una lucha de sexos. Y ese pensamiento, y aparte, más allá de una lucha de sexos, había una explotación de un sexo sobre otro, del hombre sobre la mujer. Y Engels se refirió a esto como el patriarcado. No sé si les suena la expresión, está muy de moda actualmente. Fíjense, estoy hablando de un libro del año 1884. Fíjense cómo las ideas se van arrastrando hasta nuestros tiempos y terminan condicionándonos sin saber nosotros cuál es su origen. Este feminismo marxista clásico, inspirado por esta frase de Engels, que mucho de eso hay hoy en día, sin embargo va a tener sus límites. Va a tener sus límites en la Revolución Rusa. El año pasado, mejor dicho, hace algunos meses incluso, se cumplieron 100 años de la Revolución Rusa, la revolución comunista por antonomasia. Y en la Revolución Rusa se suponía que las tesis de Engels iban a ser puestas en práctica, es decir, Engels lo que le prometía a la mujer es que si venía el comunismo, esa lucha de que el hombre era el burgués en la familia y la mujer el proletariado, como las clases sociales ya no iban a existir, esa lucha tampoco iba a acontecer. La mujer iba a estar liberada del yugo del patriarcado. Obviamente esto no ocurrió. En el libro hay una investigación histórica sobre el rol de la mujer en Rusia, cómo vivía su cotidianeidad, cuál era su posición en la sociedad, en la política, en la economía, etc. Esto no se cumplió. La tesis de Engels resultó completamente fallida. Entonces, este izquierdismo militante e intelectual necesita crear otro tipo de feminismo, que es el feminismo radical. Ese es el feminismo de género. Aparece lo que hoy se conoce el feminismo de género,
¿Dónde aparece esta tercera ola del feminismo que también se la considera de esta forma? La tercera ola del feminismo. Aparece en Francia. Aparece puntualmente en un libro que se llama El segundo sexo de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir fue una filósofa, pareja de Sartre, quien escribió un ladrillo que tiene más de 1000 páginas que se llama El segundo sexo, que sin embargo se inmortaliza por una frase que hoy se usa en nuestra vida cotidiana y se usa muchísimo desde la política y desde la militancia feminista. Esa frase dice así: no se nace mujer, llega una a serlo. A ustedes les tiene que sonar muchísimo porque recientemente Humberto de la Calle hizo su parangón diciendo: no se nace hombre, llega uno a serlo. Él estaba complementando de alguna manera esto de Simone de Beauvoir. Pero ¿qué significa no se nace mujer, llega uno a serlo en un libro llamado además El segundo sexo? Significa que no hay nada a nivel natural que sea propio de la mujer, sino que la mujer es mujer en la medida en que es hecha como mujer. ¿Es hecha como mujer por quién? Por la sociedad. ¿Por qué? Porque llega a serlo, no se nace mujer, llega uno a serlo. Y además es hecha mujer, y la mujer es el segundo sexo, es el sexo oprimido por el patriarcado, el arrastre de Engels. Ustedes vayan fijando algunas frases que yo les voy lanzando de estos pensadores. No se nace mujer, llega uno a serlo. Esta tesis se va a exacerbar, se va a radicalizar todavía más en los años venideros. En la década del 80, por ejemplo, en Francia, otra filósofa del feminismo radical, llamada Monique Wittig, escribe una serie de ensayos donde nos dice y anuncia que en verdad la mujer no existe. Ella dice, en verdad la mujer no existe. Y ustedes podrán decir, ¿qué interés puede tener una teórica, una intelectual, una pensadora del feminismo radical en anular la existencia del sujeto político del feminismo, que es la mujer? Sería tan ridículo como leer a Marx diciendo, en verdad el obrero no existe. Pero esta gente es muy inteligente, porque si la mujer ya no existe más, significa que cualquiera de nosotros puede ser una mujer. Y si cualquiera de nosotros puede ser una mujer, cualquiera, por ejemplo, puede muy bien ir a marchar en el Día Internacional de la Mujer, que va a ser el 8 de marzo, y acuérdense de esto que estoy comentando ahora, porque lo van a ver en algunos días, marchas del Día de la Mujer con columnas de travestis, de transexuales, de transgénero, de homosexuales, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la mujer ya no existe, y la revolución feminista de esa manera no se circunscribe a un grupo cerrado como la mujer, sino que amplía indefinidamente su espectro de representatividad y movilización política. Fíjense entonces esa frase, fíjenla en la cabeza, la mujer no existe como algo natural, ¿se entiende? En los 90, Judith Butler, que es la más importante de las pensadoras de la ideología de género actualmente, Judith Butler, ya no de Francia, sino de los Estados Unidos, puntualmente de California, va a escribir en los 90 El género en disputa. Un libro que puede ir a cualquier librería y lo van a conseguir, de muy fácil acceso, El género en disputa. ¿Qué dice o cómo se puede resumir con una frase de ese propio libro la tesis de Butler? Ella dice, en verdad, el sexo siempre fue género. Fijen también esa frase. En verdad, el sexo siempre fue género. Claro, ¿qué significa esto? Hasta el momento se nos había dicho, hasta ese momento, se nos había dicho que la sexualidad humana se descomponía, digamos, de alguna forma, en dos grandes dimensiones. La dimensión del sexo, es decir, la biología, y en la dimensión del género, es decir, la cultura, aquellos rasgos culturales de nuestros comportamientos sexuales. Ahí ya había ideología de género en esta manera de ver la sexualidad, porque no se establecía nunca una conexión entre lo natural y lo cultural. Se nos decía que las dos cuestiones funcionaban casi autónomamente. Pero Judith Butler patea el tablero al decir, en verdad el sexo siempre fue género. Porque ¿qué significa entonces? Significa, nos importa ahora un bledo, nos importa un comino, el sexo, es decir, lo natural de la sexualidad, porque lo relevante es el género, es decir, aquello que de cultural tiene el comportamiento sexual humano. Porque el sexo, en verdad, siempre fue género.
Entonces tenemos, vamos a recoger un poco las frases de ellos mismos, para que no se diga la ideología de género no existe, esto es un invento de sectores ultracatólicos que inventan estas cosas. Bueno, por eso mismo yo les traigo los textos de ellos y están todos citados y estudiados en este libro, para que vean que esto tiene un origen completamente cierto y está escrito por ellos mismos incluso. Entonces recojamos, no se nace mujer, llega uno a serlo, en verdad la mujer no existe, el sexo en verdad siempre fue género. ¿Qué es la ideología de género? Tenemos las pistas perfectas para entender entonces qué es la ideología de género, porque nosotros muchas veces tenemos ideas, tenemos imágenes, tenemos intuición de qué es la ideología de género. Sabemos que la ideología de género tiene que ver con el aborto, sabemos que la ideología de género tiene que ver con el homosexualismo, con los grupos LGTB, sabemos que tiene que ver con el feminismo, pero es importante poder definirlo concretamente, qué es la ideología de género, para tener ya una visión concreta sobre el tema. Yo les he dado las pistas, hice una genealogía sobre la teoría del género que me lleva ahora a definir qué es la ideología de género. La ideología de género es, en una palabra, un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios vinculados al proyecto de la nueva izquierda desarraiga la sexualidad humana de su naturaleza para explicarla monopólicamente por la cultura.